Hola, en este video vamos a ver cómo importar un archivo, una tabla de Excel con sus respectivos archivos para que las podamos utilizar dentro del app de SAS. Entonces, bueno, vamos a empezar y yo para esto voy a crear una carpeta para tener un poco más de orden, dándole en este icono, perdón, le damos carpeta. Ahora escogemos el nombre, en este caso yo le voy a poner tareas. Guardar, esperamos a que se guarde. Nos debe de aparecer. Aquí está. Entonces nosotros ya tenemos seleccionado esto, lo vemos por el rectángulo punteado que aparece y aquí es donde se nos aparece el botón de cargar. Aquí nuestro archivo va a ser extensión con XLSX, que es admitible para la plataforma de SAS. Entonces ya solo nos faltaría elegir el archivo. Nos va a mandar a nuestros archivos que tenemos dentro de nuestro ordenador. Por ejemplo, aquí yo tengo uno que se llama tabla 1 XLSX, que es una tabla de mortalidad del país de Alemania. Entonces ya le damos en abrir, esperamos a que se suba. Como lo vemos aquí, nos está dando la extensión que es XLSX, el nombre de nuestra tabla y su peso. Le damos una vez en cargar. Aquí ya le damos doble clic en la carpeta de tareas para que nosotros podamos ver que ya se subió el archivo correctamente. Aquí lo que va a pasar es que no nos va a dejar abrir el archivo. Entonces, para poder nosotros convertirlo de XLSX mejor dicho, para que SAS lo pueda abrir y una vez abierto nosotros lo podamos guardar, existen dos formas que las voy a explicar. Una forma es que aquí en tareas y utilidades abramos como que esta pestaña y aquí nos dice importar datos. Para esto nosotros únicamente damos clic y arrastramos hasta dentro de nuestro cuadro de código y nos debe aparecer este recuadro. Vemos que como título dice importar datos. Esperamos un poco a que se nos cargue bien. Y aquí dice arrastre y suelte el archivo, bla bla bla, seleccionar archivo. Bien, para esto nosotros ya nos podemos ir a nuestra carpeta, archivos y carpetas del servidor, nos vamos a nuestra tabla y nosotros fácilmente podemos arrastrar el archivo. Aquí nos va a aparecer nuestro código, nuestra información y le damos donde está el monito para correr o ejecutar, o F3 directamente. Esperamos a que se nos cargue. Y aquí, como vemos, ya tenemos de hecho en un proc contents ya tenemos nuestra tabla. Vemos tipo de miembro, nombre del conjunto de datos. Aquí no se lo podemos cambiar, ya en la siguiente veremos cómo se le puede cambiar. Observaciones, índices, longitud de la observación, etcétera, ¿no? Y aquí ya podemos ver en datos de salida. Vamos a esperar a que cargue. Que ya tenemos nuestra QDX, nuestra LDX, DDX, etcétera. Entonces, así ya se nos subió. Y lo que nos está indicando es que está guardado dentro de la librería Work con el nombre import. Entonces nosotros ya podemos cerrar esto. Aquí en este recuadro nos aparece guardar, no guardar y cancelar. Si le damos guardar, nosotros ya en vez de tenerlo en una librería, va a tener el mismo nombre, pero en vez de tenerlo en una librería que es Work, que es temporal, ya se nos va a aparecer cada que abramos la plataforma, como estos que yo tengo aquí, que dice data, proc means, etcétera. Ahorita yo no lo voy a guardar, se le pongo no guardar. Y ahora lo que nos vamos es a las librerías. Mis librerías, obviamente, Work. Y aquí ya vemos que está la tabla import, entonces la abrimos. Y como vemos aquí aparece X, LDX, DDX, QDX y sinceramente no sé por qué aparecen estas demás columnas que no tienen nada de datos,
como lo vemos aquí, FGHIJKLMN, no tienen nada de datos, pues bueno, ya después las podemos quitar con un proc y todo eso. Ahora la siguiente forma es archivos y carpetas del servidor, donde nosotros abrimos donde nosotros subimos nuestro archivo XLSX, directamente le damos doble clic. Aquí se nos van a aparecer esta opción que dice archivo de origen, datos de salida, etcétera. Y nosotros le damos aquí donde dice en datos de salida. Aquí ya podemos ver a qué librería queremos. Por ejemplo, yo que lo subí a tareas, también lo quiero ir en tareas. Entonces aquí debe de aparecer mis librerías. Aquí debería de estar tareas. Aquí lo vamos a escribir. No es que no me deja escribir. Bueno, lo voy a guardar en Word entonces, porque se me olvidó crear la nueva librería de tareas, porque nada más creé la carpeta, no creé la tarea, pero lo que podemos hacer es crear la librería. Entonces le damos en cancelar, le damos en tareas y utilidades. Era en librerías, perdón. Aquí vemos que dice nueva librería y ya le podemos poner lo que queramos. Nombre, tareas igual. Bueno, tarea, ruta, examinar. Le podemos poner la que queramos. Archivos de inicio le vamos a poner y en archivos de inicio lo vamos a guardar. Aceptar. Y aquí volver a crear esta librería al inicio, la marcamos, entonces le ponemos aceptar, esperamos a que se guarde, checamos que ya se haya guardado, y como vemos aquí está, tarea. Vemos que no tiene nada, entonces ya vamos a poder guardar nuestra carpeta de SAS, nuestro archivo de SAS en XLSX para que lo convierta a SAS. Vamos en cambiar ahora sí. Tarea, escogemos la carpeta, la librería tarea, conjunto de datos, aquí le vamos a poner tarea 2 como nombre. Tarea 2, lo guardamos. Y ya una vez que veamos que está aquí nombre del conjunto de datos, o sea de nuestra tabla, tarea 2, que está en nuestra librería y que está en servidor SAS, le damos en el monito otra vez, en ejecutar. Y aquí estamos viendo como hace rato, que mediante un proc contents, que nos está arrojando las observaciones, variables, todas las características de la tabla, y en datos de salida vemos que nos arroja la misma tabla que la de hace un momento que abrimos. Entonces esto ya lo podemos cerrar. Bueno, podemos ir a mis librerías, podemos ver en tarea, y como vemos aquí ya está tarea 2, a diferencia de que con el Word no le pudimos cambiar directamente el nombre. Aquí sí vemos tarea 2 y ya está el nombre. Entonces esto ya lo podemos cerrar, no guardar, y para comprobar vamos a abrir tarea 2. Entonces como vemos aquí ya tenemos el X, LDX, DDX y QDX. Entonces vemos que nuestra carpeta, mejor dicho nuestra tabla, se subió correctamente con los datos adecuados al programa de SAS, y con eso concluiríamos la tarea de hoy.